Muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso de Administración Financiera, soy CPC, Contador Público Colegiado, Aldo Alí Acuña Aparcana, docente en el Instituto CIMAS y CAMEX, y también consultor investigador en gestión pública y privada. Referente al curso de Administración Financiera, según el contenido, que está programado para 2 días, hoy miércoles 13 y el día viernes 15 de enero de 2021. La unidad 5, decisión de financiamiento, ¿no? Que es muy importante hoy en día. El contenido de la unidad 5, decisión de financiamiento, ¿no? Como verán ahí, vamos a ver 20 puntos, muy importante, ¿no? Casi todo el detalle de lo que es un financiamiento en sí, ¿no? Una introducción, luego vamos a ver decisión de presupuesto de capital versus decisión de financiación, estructura de capital, cuáles son las técnicas de presupuesto de capital, cómo es el gasto de capital, en qué consiste el costo de la deuda, ¿no? En qué consiste el costo de capital y en qué consiste el costo de patrimonio, ¿no? Vamos a hacer un análisis del costo de capital y a la vez, ¿no? Utilizando estas herramientas sobre los costos medio ponderado de capital, llamado WACC, ¿no? Y a los financistas, los especialistas en esta materia, ¿no? Conocen, y los emprendedores tienen que conocer, ¿no? Este tipo de herramientas. También vamos a ver algunos modelos de fijación de precio, ¿no? De activo de capital, ¿no? Como el CAPM, el llamado CAP. También vamos a ver por qué se aplica mucho la prima de riesgo, ¿no? Hoy en día, con estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Si es factible o no es factible, ¿no? Y hace como una mediación, ¿no? La prima de riesgo es muy importante. Luego también el retorno sin riesgo, ¿no? Beta, también hay una fórmula especial en el caso de financiamiento, por qué debemos de aplicar la beta. Luego también debemos aplicar apalancamiento, ¿no? El apalancamiento. Luego el apalancamiento operativo, ¿no? Luego el grado de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero y el grado de apalancamiento combinado. Entonces, con todos estos, ¿no? Contenidos, luego finalizamos con un caso práctico. Bueno, vamos a hacer, ¿no? Tanto hoy como el día viernes, ¿no? Varios casos prácticos para que ustedes puedan, ¿no? Visualizar, analizar y determinar cómo se aplica, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya que hoy en día, ¿no? Vamos a entrar a la era del robot, ¿no? A la gestión financiera robótica, como dicen, ¿no? Ya nos estamos adelantando. Cuando me hablan sobre la decisión financiera, es otra decisión crucial, ¿no? Tomada por el gerente financiero en relación con la mezcla de financiación de una empresa, ¿no? Se refiere al préstamo y a la asignación de los fondos necesarios para las decisiones de inversión. La decisión financiera también implica dos fuentes de donde se pueden obtener los fondos, ¿no? Utilizando el dinero propio de la empresa, como el patrimonio, las utilidades retenidas o pidiendo prestados fondos del exterior en forma de obligaciones, préstamos, bonos, etc. El objetivo de la decisión financiera es mantener una estructura, ¿no? Una estructura de ver, ¿no? Que el patrimonio sea óptimo, ¿no? Es decir, una combinación adecuada de deuda y capital social para garantizar el equilibrio entre el riesgo
y el rendimiento para los accionistas. El ratio de endeudamiento también me va a permitir ayudar y a determinar la eficacia de la decisión de financiación adoptada por la empresa. Al tomar la decisión financiera, el gerente financiero o los especialistas, ¿no?, va a tener que tener en cuenta estos siguientes puntos muy importantes. Uno, el riesgo que implica la recaudación de los fondos. El costo de la recaudación de fondos, el nivel de control que los accionistas quieren en la organización y también determina la composición de la estructura de patrimonio. El flujo de efectivo de las operaciones de la empresa también determina la fuente de dónde se recaudarán los fondos. Y como último punto, el costo de fluctuación, como la comisión del corredor, la comisión de los asegurados o aseguradores, ¿no?, involucrados en la recaudación de los valores, también van a determinar la fuente de los fondos. Por lo tanto, deben elegirse valores con un costo mínimo. Entonces, una empresa va a tener que tomar una decisión, ¿no?, juiciosa con respecto al lugar, el momento y la forma en que se recaudan o recaudarán los fondos, ya que un mayor uso del patrimonio dará lugar a la disolución de la propiedad. En cambio, un mayor endeudamiento dará lugar a un mayor riesgo, ya que se pagará un costo fijo en forma de intereses sobre los fondos prestados. 2. Decisión de presupuesto de capital versus decisión de financiación. Hoy en día, la presupuestación de capital en gestión financiera se desarrolla basado a un plan estratégico. ¿Por qué, profesor? Para ver el crecimiento del negocio. También voy a poder determinar la estructura de financiación y donde voy a poder definir cómo se pagará este plan estratégico, a menudo, ¿no? Y se paga con deuda, pero a veces se pagan con las utilidades retenidas de las empresas o de los nuevos inversores. Entonces, con estos conceptos, ¿no?, voy a poder trabajar, determinar, ¿no?, junto con el capital de trabajo de la empresa para poder permanecer, ¿no?, y que la empresa pueda pagar sus gastos operativos durante todo el próximo periodo de los 12 meses del negocio. Pero aún así, profesor, ¿qué cosa es un presupuesto de capital? Muy bien, un presupuesto de capital viene a ser un plan estratégico para un negocio que implica evaluar el costo en comparación con el posible retorno de la inversión. Esta es la base de la presupuestación de capitales. Necesita saber el costo y el valor final. Un ejemplo para que puedan entender. Una empresa podría buscar 5 soles por cada sol invertido en un nuevo proyecto. El tamaño de la empresa y la complejidad de la inversión puede afectar la forma en que un ejecutivo aborda realmente la decisión. Otro detalle, otro ejemplo, un propietario de una pequeña empresa podría utilizar un método de periodo de amortización simple para determinar el valor de una inversión. Si al comprar una máquina nueva cuesta 2.000 soles, aumenta el tiempo de producción en un 20%. Y si luego genera 2.000 soles adicionales dentro de los primeros 4 meses, entonces la inversión tiene sentido,
la inversión tiene luz verde. Las empresas más grandes o las inversiones más grandes utilizan la estimación, ¿no?, para determinar el flujo efectivo futuro basado en la inversión. La estimación de la inflación con el factor del tiempo juega un papel muy importante. ¿Cómo así, profesor? Un ejemplo. Si una empresa desea abrir un nuevo centro de llamadas, entonces podría tomar 500.000 soles y 2 años para implementar el plan desde el inicio de la idea para emplear a nuevos trabajadores que toman llamadas. Los ejecutivos deben decidir cuánto tiempo es razonable para que vean el proyecto para comenzar a devolver sus fondos presupuestados para que valga la pena. Disculpen la bulla de afuera, emprendedores. Decisión de financiación. Una vez que se considere que un plan estratégico o de crecimiento tiene valor, lo que significa que se cree que un plan de crecimiento estratégico producirá un crecimiento que se traduce en mayores ingresos. Un momentito, por favor. Disculpe, he tenido que venir a otro espacio. Disculpe, Sergio, y disculpe, señor de Camex. Disculpe la interrupción. Entonces nos quedamos sobre cómo determinar una decisión de financiación. Una vez que se considera que un plan estratégico de crecimiento tiene valor, lo que significa que se cree que un plan de crecimiento estratégico producirá un crecimiento que se traduce en mayores ingresos y utilidades netas. La pregunta que se mueve, o como, ¿no?, y todo el mundo se hace, ¿no?, ¿cómo se va a financiar este proyecto? ¿No? Como le digo a todos mis emprendedores, la decisión de presupuestación define la cantidad de dinero o lo que hará. La decisión de financiación define de dónde proviene el dinero. Las fuentes típicas para financiar proyectos son préstamos, inversores o utilidades retenidas. Los préstamos pueden ser préstamos para pequeñas empresas, tarjeta de créditos o préstamos privados. Los inversores compran, ¿no?, en la empresa a través de la propiedad de acciones o la asociación. Las utilidades retenidas son utilidades retenidas de un año a otro y que figuran en los estados financieros anuales. Las ganancias retenidas se mantienen para usarla en gasto de capital o fondo de emergencia. Los ejecutivos de negocios necesitan equilibrar los componentes de crédito frente a ahorro de una decisión de financiamiento. A las empresas no les gustan ser, digamos, poner en riesgo en sí su negocio, pero tienen una tensión injustificada en la producción en los casos que haya un problema imprevisto. Mezclar la inversión en efectivo en algún tipo de préstamo a menudo va a permitir que una empresa mantenga bajo los costos de los préstamos sin utilizar todas las ganancias retenidas. Comprender los gastos de capital frente al capital de trabajo. En este punto, ¿no?, al tomar las decisiones de financiamiento, los líderes empresariales
van a tener que ejecutar los números para asegurarse de que todo el capital de trabajo esté intacto. El capital de trabajo es el dinero presupuestado y necesario para mantener las operaciones durante el próximo periodo de 12 meses. Los nuevos proyectos requieren fondos que no afecten al presupuesto de las operaciones. Una empresa también necesita preparar estados financieros para prestamistas o inversionistas que querrán ver que la empresa es financieramente solvente al buscar capital adicional para el crecimiento. El dinero inteligente no se arriesgará en una empresa que no puede administrar los costos solo para que pueda mantenerse en el negocio. Y esto significa que una empresa que busca presupuestar un nuevo proyecto y que busca financiación necesita poner en orden su capital de trabajo primero. Pero si la empresa aún no lo ha hecho, los montos de capital de trabajo bien financiero demuestran responsabilidades gerenciales y dan a los inversionistas y prestamistas la confianza de que los líderes empresariales están manejando, ¿no? O están manejados en un barco apretado. Estructura de capital. Hoy en día se habla mucho sobre este punto, ¿no? Pero vamos a ver en qué consiste, ¿no?, la estructura de capital. La estructura de capital hoy en día, ¿no?, como su propio nombre lo indica, es la composición del capital empleado por la empresa a partir de diversas fuentes de financiación. Esto va a comprender tanto el capital de los propietarios, es decir, el capital social y el capital preferente, como el capital de la deuda. Pero la estructura de capital de la empresa representa su estrategia de inversión y financiación. Al decidir la estructura de capital ideal para la empresa, siempre se da prioridad al objetivo final de la empresa, es decir, la maximización del valor de los accionistas. Además, las necesidades financieras de la empresa y el costo de capital son los dos factores que ayudan a determinar la fuente y el monto de capital que se ha de obtener. Profesor, y dentro de esas decisiones, ¿no?, sobre la estructura de capital, ¿cómo determinamos? Ok, la decisión, ¿no?, es relativa a la forma de financiación que se utilizará. ¿Por qué, profesor? Porque la cantidad que se recaudará y la proporción en que se recaudará en la capitalización global se denomina decisión sobre la estructura de capital. Esta decisión es muy importante ya que influye en el rendimiento de los accionistas. ¿Y cómo está, profesor, la estructura óptima de capital? ¿Cómo lo puedo determinar? La estructura óptima de capital viene a través de la elección de la mezcla de esta forma de financiación, ¿no?, que se conoce como la estructura mixta de capital. La estructura de capital óptima es la que tiene la mezcla correcta y equilibrada de deuda y capital. Y esto se basa, como ustedes visualizan en la pantalla, ¿no? Miren la estructura óptima de capital. Apalancamiento, ratio de cobertura y el análisis de flujo de efectivo. La mejor combinación de deuda y capital es la que utiliza el apalancamiento. El mayor o la mayor medida, ¿no?, la mayor medida posible, mientras que el riesgo de pérdida de control está en su mínimo. La mezcla debe ser lo suficiente flexible como para ajustarse a las futuras necesidades financieras. La estructura de capital debe ser tan sencilla de gestionar y fácilmente comprensible para las partes interesadas. Además de esto, la empresa debe emplear la deuda a tal nivel que no perjudique la solvencia de la empresa.
Por lo tanto, debe pedir prestado según el potencial de pago de la empresa. Si seguimos con el mismo tema, ¿no?, de la estructura de capital, vamos a ver cuáles son esas fuentes, ¿no? Perdón, cuáles son esos factores que determinan la estructura de capital de la empresa. Tenemos dos tipos de factores. Fuentes alternativas de financiación y los factores que afectan a la estructura de capital de la empresa. Vamos a ver la primera parte. Fuentes alternativas de financiación. Cuando me hablan de fuentes alternativas de financiación, la empresa dispone de varias alternativas para recaudar financiación de diversas fuentes en proporciones variables. ¿Por qué, profesor? Porque la estructura de capital puede determinarse solo patrimonio, solo preferencia, solo deuda, capital social y capital de deuda, capital preferente y deuda, capital social preferencial y de deuda, ¿no? Esas son las fuentes que me va a permitir, ¿no?, unas fuentes alternativas para el financiamiento. En cambio, para los factores que afectan la estructura de capital de la empresa, ¿no?, va a haber diversas reglas, ¿no?, consideradas al decidir el patrón de financiamiento, ¿no? Y como ven ahí en la pantalla, apalancamiento de financiamiento, las ventas, control y propiedad, costo, riesgo, flexibilidad. Cuando me hablan de apalancamiento de financiamiento, esto implica que la empresa utiliza una mezcla de capital de deuda, capital preferente y capital social, en la que la deuda a largo plazo se suma a las utilidades por acción de los accionistas, cuando los rendimientos de la empresa son superiores al costo de la deuda. Ventas, ¿no? ¿En qué momento entra como, ¿no?, dentro de la estructura? Las ventas es muy importante porque la estructura de capital de la empresa también depende, ¿no? Es decir, cuando se proyecta que la venta de la empresa se mantenga estable, entonces la empresa puede aumentar un alto nivel de deuda. Esto se debe a que la estabilidad de las ventas de la empresa indica que la empresa es capaz de cumplir sus obligaciones de manera oportuna. Del mismo modo, el crecimiento de las ventas también indica que es probable que la empresa obtenga capital de deuda para financiar las propuestas de inversión. Control y propiedad. El director financiero, el especialista o el que haga a su vez, ¿no?, en la parte de finanzas, debe asegurarse de que no se interrumpa el control de la gestión y la propiedad existente, ya que la emisión de nuevas acciones de capital social cambiará el control y la propiedad existentes. Por otra parte, si se ha aumentado la deuda, entonces no hay disolución del control y la propiedad, pero el grado de riesgo financiero aumentará. ¿Y por qué el costo, profesor? Porque el costo en una estructura de capital óptima es tal que el costo global de capital es mínimo, mientras que las utilidades por acción son máximas. ¿Y el riesgo, profesor? Según esta definición, la empresa debería basarse más en el capital social que en el capital de deuda, porque cuando mayor sea el uso de la deuda en la estructura de capital, mayor será el compromiso en cuanto al pago de los intereses. Y la flexibilidad, la gerencia de la empresa debe elegir esa mezcla de estructura de capital, que es fácilmente ajustable según los cambios en el requerimiento de financiación en el próximo periodo. Luego, otro punto también dentro de la estructura de capital se hace esta pregunta. ¿Cómo se financian las inversiones a través de la estructura de capital? ¿Qué es lo más básico y práctico necesario para crear una empresa, ¿no?
Esa es la pregunta, ¿no? Es el dinero. El capital es el fondo necesario para iniciar las actividades de cualquier negocio. Es la base de las finanzas empresariales. La estructura de capital es la forma en que una empresa financia sus operaciones generales y su crecimiento utilizando diferentes fuentes de fondo. Desde una perspectiva técnica, la estructura de capital es el cuidadoso equilibrio entre capital y deuda que una empresa utiliza para financiar sus activos, las operaciones diarias y el crecimiento futuro. El crecimiento futuro también me va a permitir que es la mezcla entre los fondos del propietario y los fondos prestados. Y como verán, ¿no? En la figura, deuda versus patrimonio. Entre la deuda y patrimonio, el costo de la deuda es menor que el costo de capital, pero la deuda es más riesgosa que la capital. Las razones de esto son los siguientes. ¿Por qué, profesor? Porque el prestamista obtiene un interés garantizado y el reembolso de capital, ¿ok? Y los intereses de la deuda son un gasto deducible de impuestos, por lo que reduce la responsabilidad fiscal de un negocio, mientras que los dividendos se pagan con cargo a la utilidad después de impuestos. La deuda es más peligrosa para el negocio, ¿no? Ya que aumenta el riesgo financiero que enfrenta un negocio, pero cualquier incumplimiento con respecto al pago de intereses o reembolso del importe principal puede dar lugar a la liquidación de la empresa. En cambio, el apalancamiento financiero, como ustedes ven ahí en la figura, ¿no? La proporción de deuda en el capital global de una empresa se denomina apalancamiento financiero. ¿Por qué? O también se le conoce también como engranaje de capital. Quiere decir que cuando la deuda global en la empresa aumenta, el costo de los fondos disminuye a medida que la deuda es una fuente más barata de fondos, cuando la proporción de deuda en el capital total es alta. Entonces, la empresa se llama firme altamente apalancada. Pero cuando la proporción de deudas en el capital total es menor, entonces la empresa será llamada firme de baja palanca. 3.6. Estamos todavía dentro de la estructura de capital. ¿Cuáles son esos factores que afectan la estructura de capital? Como vean ahí, posición de flujo de efectivo, ratios de cobertura de interés, control, el retorno de la inversión, el costo de la flotación, la flexibilidad, las condiciones de mercado de valores y la tasa impositiva. Así de breve vamos a dar por qué estos factores, ¿no?, afectan mucho en la estructura de capital. Cuando me hablan de posición de flujo de efectivo, viene a ser la capacidad de una empresa para pagar gastos y préstamos, donde determinan la capacidad de la deuda. Algunas empresas operan en entornos financieros volátiles que afectan su capacidad para cumplir con las obligaciones financieras. La empresa puede recaudar fondos mediante la emisión de deuda si tiene una posición de flujo de efectivo fluida, ya que deben ser pagadas después de algún tiempo. También cuando se dice el ratio de cobertura de interés, ¿no?, viene a ser la relación de cobertura de intereses, donde el número de veces de las utilidades antes de los intereses y los impuestos de una empresa cubren la obligación de intereses. El ratio de cobertura de altos intereses indica que la empresa puede tener más fondos prestados. El otro factor, control, viene a ser a los asuntos públicos, donde dañan la reputación de la empresa y la hacen vulnerable a la toma de control. Por lo general, la deuda
no cuesta la dilución del control. Para tener el control, la empresa debe emitir deudas. Por ello, hay una lucha constante sobre si renunciar al control o pagar más por el capital. El otro factor, retorno de la inversión, será beneficioso para una empresa recaudar financiamiento a través de fondos prestados si el retorno de la inversión es mayor que la tasa de interés de la deuda. Sin embargo, si la rentabilidad es incierta y la empresa no está segura de sí, puede cubrir el coste fijo de interés y este debe optar por el capital. El otro factor, el costo de flotación, ¿no? Deben entenderse al seleccionar las fuentes de financiación. El costo de la emisión del público es mayor que el costo de flotación de tomar un préstamo. ¿Por qué, profesor? Porque esto me va a permitir que el costo de emitir valores, ¿no? Las comisiones de corredores, los honorarios del asegurador, costo de folleto, etc., etc. Y todo ello es el costo de flotación. El otro factor es la flexibilidad. ¿Por qué es la flexibilidad en sí? Porque durante la emisión de obligaciones y acciones de preferencia va a introducir la flexibilidad. Una buena estructura financiera es lo suficiente flexible y sólida como para tener margen de expansión o contracción de la capitalización siempre que surja la necesidad. El otro factor, condiciones de mercado de valores. Las condiciones de mercado de valores van a influir en la determinación de valores. Durante la depresión, a las personas no les gusta arriesgarse y no se interesan por las acciones, mientras que durante el auge, los inversores están listos para asumir un riesgo e invertir en acciones. Y como último factor, la tasa impositiva, ¿no? Los intereses de la deuda me va a permitir como parte de la deducción, ¿no? Por lo tanto, en el caso del tipo impositivo alto, las deudas se prefieren sobre el capital, pero en caso de tipo impositivo bajo, se da más preferencia al capital. Entonces, con todos estos factores, ¿no? Tengo que prevenir. 4. Técnica de presupuesto de capital. ¿Pero qué es una técnica de presupuesto de capital? Tanto, ¿no? Me hablan, me dicen, y en la práctica se maneja, se utiliza. Las técnicas de presupuesto de capital se emplean, ¿para qué? Para evaluar la viabilidad de las inversiones a largo plazo. Quiere decir que las decisiones sobre el presupuesto de capital son una de las decisiones financieras críticas que se relacionan con la selección de la propuesta de inversión o el curso de acción que producirá utilidades en el futuro durante la vida del proyecto. Quiere decir, profesor, que dado que el presupuesto de capital está relacionado con las inversiones a largo plazo, así es. ¿Por qué? Porque cuyo rendimiento va a obtener en el futuro, la empresa va a emplear ciertas técnicas como la que se conoce hoy en día, las técnicas tradicionales y las modernas, de presupuesto de capital para juzgar la viabilidad de esos proyectos. El método tradicional se basa en los criterios de no descuento, que no tienen en cuenta el valor temporal del dinero, mientras que el método moderno incluye los criterios de descuento en los que tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Y como verán ahí, ¿no? Las técnicas de presupuesto de capital, ¿no? Tradicional y moderno. Dentro de este método tradicional, comprende las siguientes técnicas de evaluación: el método del periodo de reembolso, ¿no? Y el método de la tasa promedio de rendimiento o de la tasa contable de rendimiento.
En cambio, en el método moderno comprende ¿no? el método del valor actual neto, la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno modificada y el índice de rentabilidad. Lo común de estos dos métodos, tanto tradicional y moderno, es que se basan en las entradas y salidas de efectivo del proyecto, ¿no? Que es el punto muy importante. Gasto de capital. ¿Qué es el gasto de capital en sí? ¿Cuál es la definición de este gasto de capital? El gasto de capital, o también llamado CAPEX, ¿no? Se refiere al desembolso financiero realizado por la empresa para un activo que se espera que permanezca en el negocio durante mucho tiempo, de modo que se utilice el mismo durante más de un periodo contable, lo que no solo genera utilidades duraderas para la empresa, sino que garantiza la generación de ingresos a lo largo de los años. En términos más precisos, cuando la empresa utiliza sus fondos para adquirir, mejorar o perfeccionar sus activos a largo plazo a fin de aumentar su productividad, capacidad y eficiencia. Y ese gasto se denomina gasto de capital. Y estos gastos también pueden realizarse con el fin de aumentar el alcance de las operaciones, mejorar las condiciones de trabajo de los activos o prolongar la vida útil de lo mismo. Esos gastos se realizan principalmente por la empresa para poner en marcha una nueva unidad, un nuevo proyecto o una nueva empresa, con el fin de obtener ingresos por ellos. Por ejemplo, para que pueda entender, gasto de mantenimiento de la maquinaria de segunda mano, gastos realizados por los promotores antes del inicio de la actividad, es decir, los gastos preliminares son de capital. Compra de bienes como muebles, instalaciones, edificios, ordenadores, vehículos, etcétera, para su utilización en la actividad empresarial y no para su comercialización y reventa. También tenemos los gastos de funcionamiento del proceso de la maquinaria recién instalada. Algunos anticipos pagados en relación con una conexión de la banda ancha en la oficina. Y también determina, ¿no?, los honorarios pagados por la adquisición de una licencia para dirigir una empresa específica. Los gastos de capital, ¿en qué incurre, profesor, a la empresa? Va a incurrir a la empresa para poder comprar o mejorar el activo, donde aportan en utilidad a largo plazo, porque el importe total gastado en ello también se distribuirá a lo largo de la vida útil del activo. Además, el activo adquirido mediante la inversión de capital puede reconvertirse en efectivo, independientemente del hecho de que la reconversión haya dado lugar a pérdida o ganancias. Y como verán ahí, ¿no?, esos son los factores, ¿no?, que determinan los gastos de capital: naturaleza, frecuencia, propósito y la capacidad de generar ingresos. Cuando me hablan de naturaleza dentro del gasto de capital, ¿no?, la naturaleza del negocio en el que la empresa comercia o hace tratos juega un papel crucial. Y aquí porque una empresa dedicada al negocio inmobiliario, la compra de terrenos, ¿no?, o edificio es un gasto de ingresos, ya que se considera como el inventario de la empresa, pero para otras empresas la compra de terrenos y edificios será un gasto de capital. Otro punto también tenemos la frecuencia. Los gastos de capital implican un desembolso único de efectivo, normalmente de carácter no recurrente,
por lo que no se llevan directamente al estado de resultados en el año en que se realiza el desembolso. Por lo tanto, si un gasto se produce con frecuencia, se considerará como una partida de gasto de ingreso y no de capital. En cambio, el propósito, ¿no? Los gastos realizados por la empresa para aumentar la capacidad productiva de un activo se considerarán una reparación muy importante, porque son de naturaleza de capital. Y como último factor para determinar los gastos de capital es la capacidad de generar ingresos. Todo gasto se denominará gasto de capital si se realiza con el fin de aumentar la capacidad de utilidad de la empresa, así como los beneficios de dicho gasto, se va a extender a varios años. Con todo ello, profesor, ¿qué quiere decir? Que los gastos de capital puede figurar en la sección de los activos, en los estados de situación financiera. Así es, los gastos de capital va a figurar en la sección de activos del estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque me va a generar los ingresos para la empresa durante más de un año contable. Además, esos gastos se transfieren al estado de resultados del año de la empresa según el uso que se haga de esa utilidad de los gastos en el periodo contable correspondiente. Punto 6, costo de la deuda. ¿Qué es un costo de la deuda? El costo de la deuda es el tipo de interés efectivo que una empresa paga por sus deudas. El costo de la deuda, ¿cuáles son? Por ejemplo, como bonos, préstamos, entre otros. El costo de la deuda a menudo se refiere al costo de la deuda antes del impuesto, que es el costo de la deuda de la empresa antes de tener en cuenta los impuestos. Sin embargo, la diferencia en el costo de la deuda antes y después de los impuestos radica en el hecho de que los gastos de intereses son deducibles. ¿Y cómo funciona el costo de la deuda, profesor? El costo de la deuda es una parte de la estructura de capital de una empresa, que también incluye el costo de capital social. La estructura de capital se ocupa de la forma en que una empresa financia sus operaciones y su crecimiento en general a través de diferentes fuentes de fondo, que pueden incluir la deuda como los bonos o los préstamos, entre otros tipos. La medida del costo de la deuda es útil para comprender la tasa global que paga una empresa para utilizar estos tipos de financiación de la deuda. La medida también va a poder dar a los inversores una idea del nivel de riesgo de la empresa en comparación con otras. ¿Por qué, profesor? Porque las empresas de mayor riesgo suelen tener un costo de endeudamiento más elevado. Profesor, ¿qué quiere decir entonces? Que el costo de la deuda suele ser inferior al costo de capital social. Así es. Un ejemplo para que ustedes puedan entender. Me dice, para calcular el costo de la deuda de una empresa, debe determinar el monto total de los intereses que está pagando por cada una de sus deudas del año. Luego, divide este número por el total de todas sus deudas y el resultado es el costo de la deuda, ¿no? La fórmula del costo de la deuda es la de la tasa de interés efectiva multiplicada, ¿no?, por 1 menos tasa de impuesto. ¿Por qué, profesor? Porque la tasa impositiva efectiva es el promedio ponderado de la tasa de interés de la deuda de una empresa. Un caso real. Una empresa tiene un préstamo de 1 millón de soles, ¿correcto? Con una tasa de interés del 5%. Y un préstamo de 200.000 soles, con una tasa del 6%.
La tasa de interés efectiva de su deuda es del 5.2%. La tasa de impuestos de la empresa es del 29.5%. Por lo tanto, el costo de la deuda es del 3.64 o 5.2%. ¿Por qué? Porque va a multiplicarlo 1 menos 29.5%. O sea, el interés de los dos primeros préstamos es de 50.000 y 12.000 respectivamente. Y el interés de los bonos equivalente a 140.000. El interés total del año es de 202.000 soles. El costo de la deuda de la empresa es del 6.31% con una deuda total de 3.200.000. Imagínense, de 1 millón a 3.200.000. ¿Y cuáles son esas claves, profesor, para poder tener en cuenta? ¿No? Una buena recomendación es que el costo de la deuda es la tasa que una empresa paga por su deuda, como bonos y préstamos. La diferencia principal entre el costo de la deuda y el costo de la deuda después del impuesto es el hecho de que el gasto de intereses es deducible del impuesto. El costo de la deuda es una parte de la estructura de capital de una empresa y la otra es el costo de capital social. Y el cálculo del costo de la deuda va a implicar encontrar el promedio de los intereses pagados por todas las deudas de una empresa. Costo de capital. ¿Qué es el costo de capital? Es el rendimiento que una empresa requiere para decidir si una inversión cumple con los requisitos de rendimiento de capital. Las empresas a menudo lo utilizan como un umbral de presupuesto de capital para la tasa de retorno requerida. El costo de capital propio de una empresa va a representar la compensación que exige el mercado, a cambio de poseer el activo y va a asumir el riesgo de la propiedad. ¿Y cuáles son esas fórmulas, profesor? La fórmula sería, ¿no? El costo de patrimonio, ¿no? Es igual a DPS, que viene a ser dividendo por acción para el próximo año, dividido la suma, ¿no?, del valor actual del mercado de las acciones más la tasa de crecimiento de dividendos, ¿no? Eso va a determinar la fórmula en sí. Luego, profesor, pero el entendimiento del costo del patrimonio, ¿a qué se refiere? ¿No? El costo de patrimonio se refiere a dos conceptos separados dependiendo de la parte involucrada. Si usted es el inversionista, ¿ya? Si usted es el inversionista, el costo de patrimonio es la tasa de rendimiento requerida para una inversión en patrimonio social. Si usted es la empresa, el costo de patrimonio propio determinará la tasa de rendimiento requerida en un proyecto o inversión particular. ¿Y cuáles son esas consideraciones especiales? El modelo de capitalización de dividendos puede utilizarse para calcular el costo de capital social, pero requiere que una empresa pague dividendos. El cálculo se basa en los dividendos futuros. La teoría que subyace a la ecuación es la obligación de la empresa de pagar dividendos, el costo de pagar a los accionistas y por lo tanto el costo de capital social. Y esto va a tratar que el modelo limitado en su interpretación de los costos. Pero sin embargo, el modelo de fijación de precios de los bienes de capital pueden utilizarse en cualquier acción, incluso si la empresa no paga dividendos. Dicho esto, la teoría que subyace al CAPM es más complicada. ¿Por qué, profesor? Porque la teoría sugiere que el costo del patrimonio se tiene que basar en la volatilidad de la acción y el nivel de riesgo en comparación en el mercado general. ¿Y cuál es la fórmula del CAP, profesor? La fórmula del CAP es
Costo de patrimonio es igual, tasa de retorno libre de riesgo más beta multiplicado, ¿no? De la resta de que se determina la tasa de retorno de mercado menos la tasa de retorno libre de riesgo, ¿no? Como lo ven en la pantalla. En cambio, el costo de patrimonio versus el costo de capital tiene otro tratamiento. ¿Por qué, profesor? Porque el costo de patrimonio es el costo total de la obtención del capital, teniendo en cuenta tanto el costo de capital social como el costo de la deuda. Si una empresa estable y de buen rendimiento generalmente tendrá un costo de social más bajo. Para calcular el costo de capital propio y el costo de la deuda deben ser ponderados y luego sumados. ¿Por qué? Porque el costo del patrimonio se va a calcular generalmente utilizando el costo promedio ponderado de capital. Y profesor, ¿cuáles son esas claves para tener en cuenta de estos dos puntos que hemos tratado? El costo de patrimonio, como sabrán, es el rendimiento que una empresa requiere para una inversión o proyecto, o el rendimiento que un individuo requiere para una inversión de patrimonio. 2. La fórmula utilizada para calcular el costo de capital social es el modelo de la capitalización de dividendos o el modelo de fijación de precios de los activos de capital. 3. El inconveniente del modelo de capitalización de dividendos, aunque es más sencillo y fácil de calcular, va a requerir que la empresa pague un dividendo. Y como último punto, el costo de patrimonio que se calcule generalmente va a utilizar el costo promedio ponderado del capital, donde va a incluir tanto el costo de capital social como el costo de la deuda. Costo de patrimonio. ¿Qué es el costo de patrimonio, profesor? Como es evidente por el nombre, el costo de patrimonio se refiere al costo promedio ponderado de los diversos componentes del patrimonio, es decir, la fuente de financiamiento, donde va a emplear cada empresa, como el capital social, la preferencia o la deuda. En términos más precisos, es la tasa de rendimiento que debe recibir la empresa en sus proyectos de inversión para atraer a los inversores para que inviertan patrimonio en la empresa y para mantener su valor de mercado. ¿Y cuáles son esos factores, profesor? Los factores que determinan el costo de patrimonio tenemos 2 puntos. 1, fuente de financiación. 2, el pago correspondiente por utilizar la financiación. Al obtener el fondo de mercado de diversas fuentes, la empresa tiene que pagar alguna cantidad adicional aparte del patrimonio. El importe adicional no es más que el costo de utilización del patrimonio, es decir, el costo de capital que se paga en un solo pago o plazo, como lo ven ahí en la imagen, donde determina que el costo promedio ponderado de capital, ¿no? Determina el costo de patrimonio, costo de la deuda a largo plazo, el costo de capital de las acciones preferenciales y el costo de las utilidades retenidas. La clasificación de costo de patrimonio. Tenemos 2, el costo explícito y el costo implícito de patrimonio. El costo explícito de patrimonio, ¿no? Es el costo de patrimonio en el que la salida de efectivo de la empresa se orienta hacia el uso de patrimonio que es evidente, como el pago de dividendos o dividendos a los accionistas, intereses a los titulares, obligaciones, etcétera, etcétera. En cambio, el implícito no implica ninguna salida de efectivo, pero denota la oportunidad de pérdida, mientras que se optan por otra oportunidad de alternativas que puede haber. Cabe resaltar que para cumplir el costo de la obtención del fondo de mercado, se debe obtener el costo de patrimonio, donde me va a permitir ayudar
con la evaluación de los nuevos proyectos de la empresa, porque es el rendimiento mínimo que esperan los accionistas, los prestamistas y los deudores para suministrar el patrimonio de la empresa como contrapartida de su participación en el patrimonio total. Por lo tanto, me va a establecer un punto de referencia que debe ser cumplido por cada proyecto. Sin embargo, si una empresa es incapaz de obtener la tasa de rendimiento esperada, el valor de las acciones en el mercado tenderá a disminuir, lo que dará lugar a la reducción de la riqueza de los accionistas en su conjunto. Profesor, ¿y cuál es esa importancia del costo de patrimonio? Las importancias del costo de patrimonio va a determinar estos puntos. 1. Ayuda a evaluar las opciones de inversión, convirtiendo los flujos de efectivo futuros de las vías de inversión en valor actual mediante el descuento de lo mismo. 2. Es útil en la decisión de presupuesto de patrimonio con respecto a las fuentes de financiación utilizadas por la empresa. 3. Es vital en el diseño de la estructura óptima de patrimonio de la empresa, en la que el valor de la empresa es máximo y el costo de patrimonio es mínimo. 4. También puede utilizarse para evaluar el rendimiento de proyectos específicos comparando el rendimiento con el costo de patrimonio. Y 5. Es útil para elaborar una política de crédito óptima, es decir, en el momento de decidir el periodo de crédito que se permitirá a los clientes o deudores, donde tiene que compararse. ¿Qué tiene que compararse? El costo, ¿no?, de permitir el periodo de crédito, ¿no? Entonces, el costo de patrimonio va a poder determinar qué cosa, la tasa del corte, la tasa de rendimiento mínimo o la tasa del obstáculo, ¿no? Y con esta importancia me va a permitir que el costo de patrimonio tiene que ser adecuado. Análisis de costo de capital. Profesor, ¿qué cosa es el análisis de costo de capital? Los financistas hablan mucho de este tema. El costo de capital es el rendimiento necesario para que un proyecto de presupuesto de capital, como la construcción de una nueva fábrica, valga la pena, ¿no? Cuando los analistas, los especialistas, el gerente de finanzas y los inversores discuten el costo de capital, normalmente se refieren al promedio ponderado del costo de la deuda y el costo de capital social de una empresa mezclado. La métrica del costo de capital es utilizada por las empresas internamente para juzgar si un proyecto de capital vale el gasto de recursos y por los inversores que la utilizan para determinar si una inversión vale el riesgo en comparación con el rendimiento. El costo de capital va a depender del modo de financiación utilizada. Se refiere al costo de capital social. Si la empresa se financia únicamente con capital social o al costo de la deuda, se tiene que financiar únicamente con deuda. Muchas empresas utilizan una combinación de deuda y capital social para financiar sus negocios. Y en el caso de esas empresas, el costo global de capital se deriva del costo medio ponderado de todas las fuentes de capital, donde ampliamente conocido como el costo medio ponderado de capital, el famoso WACC. Profesor, y la pregunta, ¿y qué indica el costo de capital? El costo de capital representa un obstáculo que una empresa debe superar antes de poder generar valor y se va a utilizar ampliamente en el proceso de presupuestación de capital para poder determinar si una empresa debe de seguir adelante con su proyecto.
concepto del costo de capital también se utiliza ampliamente en la economía y en la contabilidad. Otra forma de describir el costo de capital es el costo de oportunidad de hacer una inversión en una empresa. La dirección de una empresa prudente solo invertirá en iniciativas y proyectos que proporcionen rendimientos superiores al costo de su capital. ¿Por qué, profesor? Porque el costo de capital, desde la perspectiva de un inversor, es el rendimiento esperado por quien va a proporcionar el capital para un negocio. En pocas palabras, es una evaluación del riesgo del capital de una empresa. Al hacerlo, un inversor podrá observar, ¿qué cosa? La volatilidad de los resultados financieros de una empresa para determinar si una específica acción es demasiado arriesgada o si sería una buena inversión. Profesor, ¿y cuáles serían esas claves para tener en cuenta? 3 puntos. 1. Que el costo de capital representa el rendimiento que una empresa necesita para asumir un proyecto de capital, como la compra de nuevos equipos o la construcción de un nuevo edificio. 2. El ponderado de capital suele abarcar el costo tanto del capital social como de la deuda, que va a permitir que la estructura de capital preferida o existente de la empresa para que se conozca cómo es el costo medio ponderado del capital. Y como último punto, las decisiones de inversión de una empresa para nuevos proyectos siempre deben generar un rendimiento que supere el costo de capital utilizando por la empresa para financiar el proyecto. De lo contrario, el proyecto no generará un rendimiento para los inversores. Costo promedio ponderado de capital. El costo de capital de una empresa se calcula normalmente utilizando la fórmula de costo promedio ponderado de capital que considera el costo de la deuda y el capital social. Cada categoría de capital de la empresa se pondera proporcionalmente para llegar a una tasa combinada. Y la fórmula considera que todos los tipos de deuda y capital social del estado de situación financiera de la empresa, incluidas las acciones ordinarias y preferentes, los bonos y otras formas de deuda. Entonces me va a permitir encontrar el costo de la deuda. ¿Y cuál es la fórmula? Costo de la deuda es igual gasto de intereses entre la deuda total, todo ello multiplicado 1 menos T. La T viene a ser la tasa impositiva marginal de la empresa. Y la otra fórmula para encontrar el costo de patrimonio es la CAP, ¿no? La CAPM, que es el costo de patrimonio, es igual a R1, la tasa de retorno sin riesgo, más beta, ¿no? Beta va a determinar qué cosa. RM, la tasa de rendimiento de mercado, menos la tasa de retorno sin riesgo, ¿no? Sin riesgo en sí. El costo de capital y consideraciones fiscales, un minuto, Sergio, y termino. Un elemento que hay que tener en cuenta al decidir financiar proyectos de capital mediante capital social, ¿no? O deuda, donde me va a permitir, ¿qué cosa? La posibilidad de cualquier ahorro fiscal para asumir una deuda, ya que el gasto de intereses puede reducir los ingresos imponibles de una empresa y por lo tanto su obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Y la diferencia entre el costo de capital y la tasa de descuento, ¿no? Que el costo de capital y la tasa de descuento son algo similar y a menudo se utilizan indistintamente. El costo de capital suele ser calculado por el departamento financiero de una empresa y utilizado por la dirección para fijar una tasa de descuento o que debe ser superada para justificar una inversión. Dicho esto, la dirección de una empresa debe cuestionar
su número de costo de capital generado internamente, ya que puede ser tan conservador como para disuadir la inversión. El costo de capital también puede diferir según el tipo de proyecto o iniciativa. Una iniciativa altamente innovadora, pero arriesgada, debemos, ¿no?, de conllevar un costo de capital más elevado que un proyecto de actualización de equipo o programas informáticos esenciales de rendimiento comprobado. Nos quedamos aquí, ¿ya? Voy a más. Nos quedamos aquí. Gracias, Sergio. Nos quedamos aquí y seguimos el día viernes, seguimos avanzando con la segunda parte, ¿no? Con la segunda parte, donde vamos a determinar, ¿no?, lo que es el costo promedio ponderado del capital y los casos prácticos sobre las decisiones de financiamiento. Es un tema muy interesante, muy amplio, y ahora con el tema de la pandemia, mucho mejor. Gracias, Sergio. Gracias, Camex. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y disculpe por la inconveniencia de los